se dice que estas partículas surgen de la nada. Sin embargo, esto no es así, no es válido. Esto se debe a que normalmente no se conoce muy bien la teoría, porque son temas complicados. ¿Ya? Pero sin embargo, voy a leer aquí lo que es bastante largo, voy a tratar de resumirlo. Pero voy a leer aquí un extracto de Esperanza López, que es una licenciada en Ciencias Físicas y doctora en Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid, y quien centra su trabajo en el estudio de las teorías cuánticas de campos y la gravedad. Y dice lo siguiente: el vacío se entiende como el estado en el que ningún aparato detecta alguna señal, porque las partículas virtuales no son detectables. En ausencia de otra influencia, la energía de una partícula está determinada por su masa y la velocidad a la que se mueve. Esto sucede tanto en el mundo clásico como en el mundo cuántico. A la relación de la velocidad y energía de una partícula se le llama relación de dispersión. En los fenómenos ondulatorios sucede algo similar. Señales con una cierta relación entre longitudes de onda y frecuencia se pueden propagar a larga distancia. Sin embargo, ondas que no satisfacen esta relación solo existen muy cercanas a la fuente que las produce. Luego continúa y dice: hemos argumentado que las leyes de la física cuántica y la relatividad actúan como una fuente de fluctuaciones del vacío. Efectiva en todos los puntos del espacio. Por ello, las fluctuaciones del vacío no necesitan satisfacer una relación fija entre longitud de onda y frecuencia. Pares de partículas que se emiten continuamente del vacío y vuelven a él no necesitan satisfacer la relación de dispersión que caracteriza a las partículas reales. Por ello las llamamos partículas virtuales. Por ello no las podemos detectar. Y Reichert dice: es nuestra manera de imaginar el vacío cuántico. La energía total de cada partícula, de cada par virtual, porque recordemos, cuando se generan partículas virtuales se generan siempre en pares, y cada partícula lleva carga opuesta, entonces realmente la energía total es cero. Continúa. La energía total de cada par virtual es cero, por lo tanto una de las componentes del par tiene energía negativa y otra positiva. Es importante comprender que en general ninguna de las componentes del par satisface la relación de dispersión. La cancelación de la energía entre ellas implica que las fluctuaciones del vacío no deben ser interpretadas como pequeñas violaciones cuánticas del principio de conservación de energía. Repetimos, no debe ser interpretado como pequeñas violaciones cuánticas del principio de conservación de la energía. Luego termina ella, dice: en el vacío no hay de dónde extraer energía. Si fuesen partículas reales, eh, no tenemos por qué llamarlas partículas virtuales. Se las llaman partículas virtuales precisamente porque para mantener la teoría es necesario diferenciarlas. No sé si doy otro ejemplo o continúo con otra premisa. Continúa con otra premisa, yo creo que quedó suficientemente claro. Vale, Ahorita vale. te discuto eso, pero sigue con la premisa. No sé si estás de acuerdo con esa premisa de que todo tiene una razón suficiente y ojo, yo diferencio, una razón suficiente no siempre debe ser temporal. Ok, no estoy de acuerdo, pero sigue con la siguiente premisa. Dale. Continúo con la siguiente premisa. Ya. Esta es más cortita. ¿Ya? Podría extenderse demasiado, pero voy a hacerla cortita. Los axiomas de la matemática, ¿ya? Eh, ZFC son válidos, aplicables a la realidad. Esa es mi premisa. Los axiomas de la matemática, ZFC, son los de Zermelo-Fraenkel, junto con el axioma de elección. Para los que no sepan lo que es un axioma es una proposición que se da por válida como por verdadera, pero sin tener una justificación, una demostración. ¿Ya? La única justificación que tiene el axioma es porque se encuentra que es bastante evidente. ¿Ya? Es simplemente eso. A partir de los axiomas se pueden construir teorías, de hecho así se hace, la ciencia lo hace así, las matemáticas se hacen así. Eh, Voy a leer aquí un poquito. Bueno, la teoría de conjunto de Zermelo-Fraenkel con el axioma de elección es una de las formulaciones axiomáticas más aceptadas y estudiadas en la teoría de conjunto y sirve como fundamento para las matemáticas modernas. La teoría no solo proporciona una base para las matemáticas, sino que también tiene explicaciones en áreas como la lógica, la informática, la teoría de la información, la filosofía y etc. La teoría de conjuntos
Es una rama de la lógica matemática que estudia las propiedades y las relaciones de los conjuntos, que son colecciones abstractas de objetos, también de conceptos. Y podemos encontrar una relación directa, por lo menos una relación bastante fuerte, entre la primera premisa y la segunda premisa, que es esta de los axiomas, de los sistemas axiomáticos. Entonces, la relación es la siguiente. Les recuerdo, la primera premisa tiene relación con la razón suficiente. La segunda es la teoría del conjunto. Si consideramos que cada uno de los eventos que ocurre y a todas las razones que permiten que esos eventos ocurran como un conjunto, podemos llegar a la conclusión de que el conjunto de todos los conjuntos de los eventos que ocurren no puede ser un conjunto. De lo contrario, estaríamos frente a la contradicción conocida como la paradoja de Russell, que no sé si tú la conoces. Mm, Perfecto. sí, 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 sí. Vale. La cual nos muestran que si consideramos el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, se llega a una contradicción. Todo esto lo escribí para poder recordar y tener bien claro mi argumentación. Tengo una parte que es bastante teórica, pero sin embargo quiero saltármela para ir al grano. Esta contradicción demuestra que el conjunto de todos los conjuntos no puede existir como conjunto. Por ello se le llama clase propia. Se diferencia de conjunto. Se tuvo que hacer esa diferenciación porque si no se encontraban paradojas y contradicciones en la teoría matemática. Un ejemplo para entender esto y su relación con la premisa de razón suficiente de manera simple, aunque no del todo correcto como vamos a ver más adelante, es la siguiente. Imaginemos una secuencia infinita de dominos, uno al lado del otro, donde un dominó empuja al siguiente. ¿Ya? Tenemos un dominó, cae, empuja el siguiente, y así sucesivamente. Podríamos decir que cada dominó anterior, ¿cierto?, es la razón suficiente para que el dominó siguiente caiga. Podríamos considerar a un conjunto de varios dominó como causa suficiente de otro conjunto de varios dominó, así sucesivamente. Ahora, si consideramos al conjunto de todos los conjuntos de dominó que son causa suficiente, tendríamos un conjunto que contiene a los infinitos dominó. Considerando lo que ya conocemos como la paradoja de Russell, este conjunto, que contiene a todos los conjuntos que son causas suficientes, no podría tener causas suficientes. Por lo contrario, estaríamos en la paradoja. De hecho, no podríamos considerarlo ni siquiera un conjunto. ¿Eh? O sea, aquello que soporta la realidad no puede poseer una causa suficiente para existir. Reitero, este ejemplo no es del todo correcto, ya que solo se tiene en cuenta la causalidad horizontal, no la vertical. Pero sin embargo, a pesar que no tiene considerada la causalidad vertical, sigue siendo aplicable para ambos tipos de causalidad. Por lo tanto, todo el evento deben remitirse a al menos un evento que no posea eventos anteriores que lo soporten. De lo contrario, estaríamos en la contradicción. Cuando digo anteriores, no me refiero a lo anterior en el ámbito temporal, sino que a eventos anteriores que lo soporten en la realidad por causalidad vertical. De hecho, la misma dimensión temporal y la espacial permiten una explicación de razón suficiente. Básicamente, todos los conceptos que nosotros poseemos mentales, ¿cierto? Como el tiempo y el espacio, así como cualquier otro concepto que puedan imaginar, se podría tratar como un conjunto. Ok. Eh, para entender la dependencia vertical, no sé si quieres que dé un ejemplo de dependencia vertical, porque no sé si todas las personas que estén viendo el Dale, directo dale, dale. Explícalo, lo, explícalo. lo conozcan. Vale, vale. Explícalo. A mí me gusta dar el siguiente ejemplo. Eh, un desarrollador de videojuegos usa un programa de diseño, o por ejemplo Unity, que seguramente muchos lo conocen. En el momento en el que se crea una escena, hay un mundo virtualmente infinito en dimensiones espaciales, pero además podemos crear objetos en el mismo estado del ejemplo anterior de los dominó, viendo así una dimensión temporal que no se puede remontar perdón, habiendo una dimensión temporal que se podría remontar hacia el pasado y de manera causal infinita. Sin embargo, toda la realidad que existe en el programa, a pesar de que es virtualmente infinita, inclusive en el tiempo, se soporta por un programa, pues un código finito, teniendo así que toda la realidad del videojuego tiene dependencia causal vertical del código del programa y no del tiempo que transcurre en el propio videojuego. Podríamos nosotros tener toda nuestra realidad contenida en un solo conjunto, pero esa realidad dependiente no del tiempo. Tendría una causa vertical que no depende del tiempo. Y mi última premisa, eh, y con esto termino, es que todo aquello
con razón suficiente posee magnitudes cuantificables. Todo lo que existe en la realidad, al tener una razón suficiente, debe ser inteligible a través de la razón, por lo que las cualidades de la realidad son cuantificables. Y esto es así, por lo menos por la ciencia. Uno podría decir, el amor no es cuantificable. Veámoslo. Ya uno puede analizar el comportamiento humano o animal y cuantificarlo, así que básicamente todo es cuantificable. Un ejemplo, por ejemplo, hay un filósofo que no voy a decir quién es ni en qué canal salió, pero dio un ejemplo bastante interesante él, que es sobre un libro. Por ejemplo, un libro posee una cantidad de páginas. La cantidad de páginas que posee corresponden a lo esperado por sus razones suficientes, cualquiera que fuera. Ya sean causas, por ejemplo, de que el escritor decidió tener esa cantidad de páginas, ¿cierto? O por el tamaño de las letras, que si las letras son más chicas o más grandes, cambia la cantidad de páginas. O por el espaciado entre las letras, etcétera. Podemos dar cualquier justificación para que el libro sea tal cual como es. También podemos dar otro ejemplo, por ejemplo, un animal posee cualidades que dependen directamente de su línea evolutiva. Podemos realizar una regresión causal para explicar sus características como su musculatura, su tamaño, sus cualidades en general, cantidad de extremidades, comportamiento, etcétera. También podemos dar más ejemplos y así sucesivamente, como, no sé, pues, la física cuántica. eh, por ejemplo, las partículas de los campos cuánticos siempre poseen energía por cuantos, ¿cierto? Y siguen siendo medibles, y así sucesivamente. ¿Qué quiero llegar con todo esto? Voy a saltar más que un par de ejemplos. Es que si nosotros aceptamos estas tres premisas como válidas, como ciertas, podemos llegar de manera lógica y sin contradicción a lo siguiente. Voy a leer la última parte de mi documento, que vendría siendo de premisa uno, que se la recuerdo, que básicamente que toda en la realidad se remite a una razón, cualquiera que fuera esta. De premisa 2, eso, los axiomas de la matemática son válidos, y me refiero a que son válidos, me refiero a que son aplicables a la realidad. Se obtiene que aquello que da soporte a toda la realidad no puede tener razón suficiente, de lo contrario entraríamos en contradicción. Luego, con la premisa 3, que todo aquello con razón suficiente posee magnitudes cuantificables, se obtiene que aquello que da soporte a la realidad no posee causa alguna, entonces no hay razones para que posea magnitudes cuantificables. Esto es potente porque cualquiera que fueran sus cualidades serían inconmensurables, no podrían medirse. De lo contrario, también entraríamos en contradicción. Debido a que todas las cualidades pertenecientes a la realidad se remite a aquello que le da soporte, entonces aquello debe poseer todas las cualidades de la realidad y obviamente con magnitud inconmensurable. Entonces, si en la realidad existe, por ejemplo, existe el conocimiento, posee todo el conocimiento posible y mucho más. Si acá en la realidad podemos hacer algo, lo que sea, si existe el poder, entonces posee todo el poder y eso correspondería a la omnipotencia. Y si él ocupa, si en la realidad existe el espacio, existe que un objeto puede ocupar un espacio, si él posee esa cualidad, sería omnipresente. Y así podríamos continuar con esta deducción. Y obtendríamos todas las cualidades clásicas, o casi todas, algunas no, de lo que normalmente se le conoce o se le atribuyen a Dios. Ok. Me parecen muy buenos los argumentos, la verdad. Son tuyos, ¿no? Dijiste que eran tuyos. Sí, 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 sí. Te De hecho, felicito, los la verdad. desarrollé a medida que, cuando te hablé para hacer esto, los desarrollé en ese momento. Antes de eso, Ok, no, te felicito, la verdad, te felicito.